mismo salario por el mismo trabajo, y reivindicación que mantenemos hasta el día de hoy. Hoy en Argentina, año 2020, siglo XXI, las mujeres cobramos un 27, aproximadamente entre un 25 y un 30%, el promedio que se da es 27% menos que los varones por realizar las mismas actividades. Entonces, bueno, estas eran algunas de las reivindicaciones principales que tenían las mujeres que integraban la primera ola del feminismo y que buscaban alcanzar esos derechos que los hombres ya tenían hacía mucho tiempo, privilegios por integrar el género masculino. En Argentina lo interesante es que en 1947, luego de años de militancia y de un proceso de lucha política y de pujas políticas y de disputa de espacios, las mujeres conseguimos el derecho al sufragio con la ley del sufragio femenino, sancionada en 1947, que tiene que ver con lo que veíamos en la última formación, con todo el proceso de militancia que habíamos visto con Evita y el ingreso de las mujeres al ámbito laboral en Argentina específicamente y en la vida política particularmente también. Y bueno, y acá ya iniciamos, ya estamos a mediados del siglo XX, en 1947, 1950, pasamos a la etapa de 1960 y ahí es donde le doy el pie a mi compañera Luli para que les empiece a contar qué onda, qué pasó ahí. Bueno, Palo, muchas gracias. Lo único que quería agregar por ahí, en el marco contextual que vos hablabas cuando nombraste a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también es importante que en ese momento en Francia también se estaba estableciendo lo que era el Código Napoleónico o el Código francés, en el cual, además de que a las mujeres no se las estaba tomando como ciudadanas o como personas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se las castigaba penalmente o civilmente en el código en el caso de que no respondieran o que no le hicieran caso a sus maridos. Es decir, esto estaba acentuado en lo que al derecho le compete. Así que como para llegar un poco a lo que era en ese contexto. Bueno, para hablar un poquito de lo que era la segunda ola, mientras en la primera ola se enfocaba más que todo en los obstáculos legales, es decir, del derecho, eh, para buscar la igualdad de la mujer, igualdad política, el derecho al sufragio y todos los demás derechos que habla la Palo, en la segunda ola lo que se buscaba era reivindicar la desigualdad no oficial entre el hombre y la mujer. Es decir, se reivindicaba esta diferencia en el cual a las mujeres tenían más el dominio de las emociones, los pensamientos, de las emociones, de la sensibilidad, y más lo que tenía que ver con lo subjetivo, por el rol que se les imponía a ellas, y a los hombres se los caracterizaba más como personas racionales, literales y objetivas, es decir, como personas inteligentes, quienes debían manejar ciertos ámbitos de poder y la toma de decisiones. Entonces, desde esta nueva lógica, se busca reivindicar la diferencia entre mujeres y hombres a partir de estas características negativas, abrirse espacio a nuevas luchas en los roles que a las mujeres le habían impuesto. Entonces, también es importante tener en cuenta que el contexto en esta época, que era entre 1960 y 1990, donde se da esta segunda ola, o también como se suele llamar feminismo radical, estaban las dictaduras, había inestabilidad económica, política, social, hubo un retroceso en todos estos derechos que habían adquirido las mujeres durante la primera ola o hasta antes del 1960, digamos, como el derecho al sufragio, la participación política, etcétera, ya que se habían cancelado todo lo que eran los derechos democráticos, ¿no? Y bueno, los derechos o lo que se trataba de buscar era más bien la libertad sexual, la libre formación o la libre elección de la familia. Eh, Además también el trabajo y los derechos del aborto, digamos. Es importante tener en cuenta que en esta época del 1960 y el 1990 estaba todo lo que eran los movimientos flower power, es decir, todo lo que fue el movimiento hippie, en el que se buscaba también la libertad sexual, como había dicho,
Y también estaba esto de que estaban surgiendo los anticonceptivos que ayudaban también a lo que era la planificación familiar. También de esto podemos sacar, en ese momento surge en el 1971 lo que es el convenio de la Declaración en contra de la discriminación hacia las mujeres, en el cual ya se empezaron a sentar, aunque podemos decir que esto fue medio ideal, se empezaron a sentar aquellas bases de cortar con esta imposición de género y eliminar todo lo que era la violencia hacia la mujer. Es decir, teniendo en cuenta la desigualdad que atraían estas clasificaciones y esta diferenciación de género, siempre privilegiando a lo que eran los hombres, tratar un poco de eliminar todas estas imposiciones al género. Y también, bueno, también hablábamos un poco con Palo todo lo que fue en relación al aborto en esa época, cómo se fue modificando el Código Penal en nuestro país. Es decir, en el 71 empieza la primera modificación de lo que era la penalización del aborto. Es decir, ya en el 71 no se penaba o penalizaba a aquello que era el, la tentativa del aborto, ¿no? Esto que es el intento, pero por alguna circunstancia que va más allá de lo que es la intención, no haya podido concretar el aborto, ya no se penalizaba, perdón, dije 1971 y estoy hablando del 1921. Y después se reforma por segunda vez el Código Penal y se introducen lo que son los abortos no impunes, es decir, aquellas circunstancias en las cuales el aborto no es punible. Que bueno, todo esto va dentro del contexto de lo que fue la segunda ola. Y bueno, creo que ya no tengo más nada para agregar. Ahora seguiría Palo con lo que sería la tercera ola. Bueno, que es interesante ver lo que planteaba Luli de los avances en lo que tiene que ver con la legislatura o en el avance conquista de los derechos para las mujeres y las feminidades. Y es interesante ver cómo todo el proceso judicial tiene retrocesos también, no solamente las condiciones sociales o culturales o muchas veces las estructuras mentales que manejamos en diferentes periodos, sino que la ley también, cuando no hay voluntad política, tiene la posibilidad de retroceder con respecto a la materia de derechos. Enganchando con lo que decía la Luli, más o menos a fines de los 90, entrando a los años 2000, en lo que sería el siglo XXI, se empieza a hablar de una nueva concepción del feminismo, se empieza a hablar de la tercera ola del feminismo del siglo XXI. Estamos hablando de la construcción de nuevas teorías feministas, de la escritura y la difusión de nuevos textos, de nuevas ideólogas, de nuevas intelectuales, filósofas, historiadoras, literatas, académicas, todo lo que tiene que ver con los estudios de género, con los avances en materia de derechos humanos, militancia política, disputa de poder, empieza a discutirse en los ámbitos académicos. Y esto es muy importante y es muy interesante ver cómo va aumentando la presencia de las mujeres, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito académico, porque por ahí no nos damos cuenta o damos por sentado ciertas cosas o simplemente no nos damos cuenta porque muchas veces no es tan fácil mirar fuera de aquello a lo que estamos acostumbrados, pero la mayoría de las veces las tasas de estudio en los ámbitos académicos, por ejemplo en la UNC, en Córdoba, la mayoría de las personas que estudian son mujeres o son feminidades, pero sin embargo, el mayor porcentaje de las personas que ocupan los cargos de poder en los ámbitos altos de poder, de lo que tiene que ver con las jerarquías institucionales o los cargos importantes en trabajos específicos referidos a la investigación académica, referidos al trabajo específico, por ejemplo, para el que vos estudiaste. Ejemplo concreto, hay más ministros varones que mujeres, hay más jueces hombres
que mujeres, hay más fiscales varones que mujeres. Si bien, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes de enfermería, y ahora no me acuerdo eh, el porcentaje, pero la mayor cantidad de estudiantes de enfermería son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres encuentran en la enfermería una ligazón, por ejemplo, con la actividad del cuidado. Entonces muchas empleadas domésticas estudian enfermería para que una vez que las personas que ellas cuidan o las casas en las que ellas limpian, esas personas empiezan a envejecer y esa persona necesita de un cuidado mayor a nivel médico, ellas pueden seguir ejerciendo su trabajo y pueden seguir percibiendo un salario digno registrado conforme al trabajo que están ejerciendo. Entonces, en este contexto del siglo XXI empezamos a hablar de un mayor nivel de conectividad en lo que tiene que ver con Internet, la construcción de blogs, la nueva concepción de lo que son las redes sociales, las esferas las esferas de Internet, todo lo que tiene que ver con la virtualidad, que es un concepto que hoy tenemos muy presente, que de hecho esto no podría ser posible sin que existiera Internet, sin que existiera la virtualidad. Estamos reemplazando un encuentro físico por un encuentro virtual. Si bien nos da muchas herramientas y nos da muchas posibilidades, también pone muchas trabas, por ejemplo, para aquellos que no tienen acceso a Internet o una computadora o que están en un lugar que se encuentra apartado de, por ejemplo, redes de fibra óptica, con buenas antenas telefónicas, etcétera. Falta de infraestructura. Empezamos a ver más presencia en todo lo que tiene que ver con la militancia política, las salidas a las calles. Venimos de una época muy movilizante, lo que tiene que ver con el flower power, como decía la Luli, los 60, el movimiento hippie, la liberación sexual, la planificación familiar. Argentina particularmente pasa por una etapa muy dura y muy triste y muy difícil de afrontar, y yo creo que también muy difícil de procesar para quienes fueron parte de esa etapa y la sufrieron, los años 70, las dictaduras, la violencia, el terrorismo de Estado. Todo eso diezma las ganas de militar y genera en la sociedad un miedo a la militancia política y un temor, un resquemor a las posibles represalias de aquello que está relacionado con las esferas de la política o de la militancia. Estamos en un continente que es América Latina, que como ya habíamos visto en otra formación, es el continente más desigual del mundo. No tenemos los mayores índices de pobreza porque los lugares más pobres son países como India, Sudáfrica, el continente africano específicamente, que ha sufrido grandes saqueos por los europeos y los norteamericanos, pero América Latina es un continente que tiene los índices más altos de desigualdad de todo el mundo, es decir, la riqueza está concentrada en las más altas esferas en muy poca gente, mientras que la mayor cantidad de la población de los países de América Latina tiene muy poco. Entonces se empiezan a ver diferentes corrientes de feminismo, y acá sí podemos empezar a hablar de un debate más candente, por decirlo de alguna forma, o un debate más enardecido en lo que tiene que ver con la disputa de diferentes ideas teóricas, la disputa de la construcción de lo que implica el movimiento feminista y de lo que implica la teoría y el feminismo académico. Empezamos a hablar del feminismo de la diferencia, del transfeminismo, el feminismo interseccional, el feminismo popular, el feminismo liberal, y empezamos un enriquecimiento tremendo en lo que tiene que ver con la militancia política, la presencia en las calles. Argentina en el 2001 tiene un encendido popular y un encendido social y político tremendo. Empezamos a ver nuevos niveles de discusión política y de nuevos niveles o aumento de las posibilidades de que las personas se involucren en política y empiecen a formar parte de los movimientos. Entonces también podemos empezar, y con la conectividad, lo que yo decía recién, y con las posibilidades que nos extiende la virtualidad, empezar a tener idea de cómo funcionan las cosas en otros lugares, poder comparar cómo se mueve el movimiento feminista en Argentina con el movimiento feminista de Chile, por ejemplo, el movimiento feminista de México, comparar cómo son las tendencias de lucha o las organizaciones de lucha en América Latina con las que suceden en Estados Unidos o las que suceden en Europa. Y acá yo creo que se da un fenómeno muy importante de la verdadera discusión entre feministas.
pero no solamente en cómo luchar o en cómo llevar a cabo una lucha material, un acompañamiento y una modificación, por ejemplo, de lo que hablábamos recién de las leyes o de las políticas públicas, sino también de qué es la teoría feminista. Entonces empezamos a ver cómo el feminismo empieza a invadir, perdón, distintas esferas, la esfera académica, la esfera del trabajo, la esfera de la política, la esfera cultural. La circulación de ideas se vuelve masiva, se empieza a socializar el conocimiento, se democratiza. Y eso es muy interesante porque nos permite ampliar nuestra llegada, nos permite aumentar las posibilidades de discutir con otros, de discutir con otras ideas, de empezar a discutir ciertos conceptos que son muy interesantes y que empiezan a darse eh, a, a fines del 2010, específicamente, sí, fines del 2010 ya, entre la década de 2010 y 2020, toda esta parte que después se empieza a hablar como de la cuarta ola, y ahí le doy el pie para que siga. Lo siento, tenía que... Bueno, ahora seguiríamos con lo que sería la cuarta ola. Eh, bueno, la cuarta ola es algo que todavía está fresco, no es una idea muy concreta ni cerrada porque en realidad la cuarta ola es un proceso por el que todavía estamos pasando. La cuarta ola comienza en el 2015, es decir, en la segunda década de esto que es el siglo XXI, y hasta el día de hoy se sigue formando o sigue estando, sigue existiendo, digamos. Lo que plantea es la existencia de un nuevo momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres. Es decir, eh, muchos dicen que la cuarta ola lo que hace es reivindicar todos los derechos por los que se estaban luchando en, el, en la primera ola, los derechos al sufragio, derechos políticos, etcétera. Yo creo que es algo un poco más abarcativo. Es como que va tomando de todas las olas para reivindicar todos estos derechos y trata de que realmente nosotras podamos llevarlos a cabo en la realidad. Es decir, tenemos muchos derechos que se toman como adquiridos porque están asentados en una ley, pero sabemos que culturalmente estamos en otra, estamos hablando de otra situación, es decir. Entonces, es un movimiento de carácter internacional porque quiere salir. No quiero salir. Ahí creo que a Luis se le cayó, a ver. Perdón, ¿qué pasa? Vamos a intentar a ver si se puede recargar. ¿Cómo salgo yo? Quiere salir. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? La S. A ver. Pero por lo que no se me vea. Esto no es correcto. Ahí no te deja. ¿La GL soy? Está inestable. No, no es un ambiente seguro para él. ¿Dónde está? Se está arreglando para la escuela. Necesito. Hola, se le cayó la página, no sé por qué no funcionó, perdón.
Ahí está intentando entrar. Vamos a ver si puede entrar. Estoy de nuevo. Genial. Ah, bueno, listo. No sé si vos seguiste hablando de algo o sigo en donde me quedé. No. Yo pensé que en mi computadora, te escuché hasta la parte que dijiste que no teníamos que dar por sentado que por un derecho está ganado o está en una ley, no hay que seguirlo reivindicando o que va a quedar así para siempre. Hasta ahí llegué Bien. yo. No. Ah, bueno. Entonces seguí hablando un buen rato sola. Bueno, como decía, si bien fueron muchos derechos que se tomaron como adquiridos por estar asentados en leyes, digamos que estamos lejos de la realidad o de la realidad cultural, la realidad social, en la que todavía no vemos esos derechos en el día a día, no vemos que... Ay, para que me pareció un cartel. Ahí está. No vemos que realmente se cumplan. Entonces esta cuarta ola es también como una reacción unánime a la violencia patriarcal y a esto que también nos está imponiendo la sociedad como propio de las mujeres, a pesar de que hace años ya vengamos con una batalla en contra de todo lo que es esta estructura que se nos impone. Entonces, bueno, se van dando diversos debates dentro de, esto, de lo que es la cuarta ola. Se basa básicamente en dar diversos debates a lo que se nos presenta hoy como la heteronorma, las características de la mujer, los ámbitos donde podemos, donde nos dejan introducirnos a la mujer, los que debemos o no debemos llevar a cabo. Eh, También busca el reconocimiento de los derechos fundamentales en los diversos ámbitos de las distintas sociedades. Es decir, como decía Palo, el feminismo o los feminismos van a ser distintos dependiendo cuáles son los derechos que a vos se te vulneren, dependiendo también en la escala, por así decir, burdamente, de lo que son los privilegios que cada una tiene dependiendo en qué condiciones nace o en dónde se encuentra parada. Y bueno, también buscaba un poco esto de lo que es no diferenciar, sino adaptar el feminismo o las luchas dependiendo de las necesidades de las diversas mujeres, ¿no? Bueno, como también vemos, este feminismo, esta cuarta ola, se da entre el 2015 y el 2020, donde, como sabemos, hubo un gobierno que era más bien neoliberal, el que fue el macrismo, en el cual las mujeres, en realidad, la sociedad se vio económicamente golpeada y, como sabemos, por ahí, cuando más problemas económicos, cuando más crisis hay, las mujeres son las que salimos a tratar de buscar un poquito más la igualdad y a luchar porque las familias tengan su plato de comida en las ollas populares, a darle una mano a otras mujeres, bueno, etcétera, todo lo que se ve en las crisis. Y bueno, también estamos viéndolo mucho ahora en lo que es esta pandemia, en la que nuevamente estamos viviendo otra crisis, distinto, digamos, que nació de distinto contexto, pero bueno, más o menos lo podemos ver. También lo importante, digamos, era, más hablando de lo político, es que nosotros podemos ver el surgimiento de las mujeres, digamos nuevamente. En el 1991 se crea la ley de... no sé el nombre ahora. La ley de cupo femenino, donde se establece que el 30% de las mujeres debe estar ocupando las listas. Entonces, de esta forma y de otras, vemos cómo las mujeres fueron ocupando posiciones de poder y bueno, la más significativa y actual fue Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó a la presidencia, actual vicepresidente, y ahí en el PDF que envió Palo, vemos, hay un video de Cristina hablando en el Parlamento Europeo,
donde habla de cómo ella pudo ver que la violencia que se dirigía a ella y a su gobierno no estaba tan orientada a las políticas populares que ella tomaba, sino que más bien ella las vivió y las sintió que eran por su condición de mujer. Es decir, se la insultaba o se la trataba con adjetivos que eran mayormente caracterizados o que se les derivaban por su hecho de ser mujer, así como fue loca en algún momento, histérica, y bueno, ella habla de que cree que todo esto, más que por su política o por su forma de llevar a cabo el poder, fue porque no se aguantaba, y no me refiero solamente a lo que es la población masculina, porque sabemos que el feminismo también trata de acabar con esto que es el pensamiento cultural, es decir, que muchas veces somos las mismas mujeres las que tenemos esta postura de ver a lo distinto mal. Entonces ella decía que, bueno, o sea, todo esto que se le decía o toda la contra se armó primero que nada por su política, su forma de hacer política popular, y además por su condición de mujer y que no iba con las características de la mujer, es decir, ella nunca se mostró como una mujer sumisa, como una mujer que se adaptara o como que dejara que los hombres sigan ocupando esos espacios, sino que ella siempre se opuso y ante lo que ella no creía correcto, ante esto de la clásica forma de llevar a cabo el poder, se opuso y bueno, al no ser algo que se le atribuía a las mujeres, muchas personas se le vinieron en contra. Y bueno, también hay como... perdón, me colé. Bueno, también esto evidencia nuevamente lo que es esta doble dificultad para las mujeres de ejercer el poder, y que lo hacen en pos de un proyecto político, así sea el popular, además de acceder a los espacios de poder que cuestionan la forma en la que el poder funciona. Es decir, la misoginia se va a agravar cuando, además de mujer, llevas a cabo políticas contrarias al neoliberalismo o a la normal, por así decir, forma en la que se lleva a cabo el poder. Entonces, ella hablaba un poquito de esto en el video. No sé si me estoy olvidando de algo o bueno, ya Palo se ocuparía de lo que sería un poco más el cierre o la última parte. Sí, habíamos hablado de un par de cosas más de esto que vos decías de la ley de cupo femenino en las listas, por ejemplo, la sanción de la ley de matrimonio igualitario en el 2011, la ley de identidad de género, que fue la primera ley, o sea, Argentina fue pionera en cuestión de identidad de género, de respeto de la identidad de género en América Latina, y es una ley a la que muchos otros han buscado imitar, porque es una ley que está muy bien redactada, más que nuestras posibilidades materiales o las voluntades políticas no siempre han permitido que algunas leyes se mantengan o se ejerzan o se cumplan, corregime Luis, si me equivoco en algún vocabulario, como debe ser, pero creo que estaría bueno como discutir en los últimos conceptos de todas las posibilidades que yo decía que esta nueva virtualidad y esta nueva democratización y masivización, sí, como expansión de cómo los medios los medios masivos de comunicación, internet nos permiten difundir ciertas ideas y difundir nuestro movimiento y nuestra lucha, cómo se han ido discutiendo ciertos conceptos, como lo que decía la Luli de misógino, o sea, las mujeres que participan en política, todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica, por ejemplo, en lo que es en materia judicial, la incorporación del concepto de femicidio, que ya no se trate más como un crimen de odio, los femicidios, la incorporación en las leyes de la violencia simbólica, también con lo que decía Luli, por ejemplo, en el 2007 el Ministerio de Salud
amplió la concepción o la definición de lo que implica la salud, y de allí uno de los fundamentos de explicar que salud no es solamente física, sino también psíquica y emocional, porque muchas veces el aborto le permitiría a una mujer o una feminidad o a una persona gestante mejorar su situación o escapar de una situación de vulnerabilidad, y es un derecho justamente para no vulnerar su cuerpo. Cómo se empieza a discutir el tema del movimiento transgénero, travesti, no binario, la autoconcepción, la discusión de lo que implican las categorías de género y sexo a nivel teórico, pero también a nivel práctico, cuáles son los estereotipos de género, por ejemplo, la ramificación de los diferentes conceptos y cómo hoy tenemos diferentes definiciones que son complejas con lo que tiene que ver con qué es el sexo, qué es el género, qué es la performatividad del género, qué es la expresión, qué es la sexualidad, cómo es la relación entre los diferentes géneros, todas cuestiones que, si bien pueden parecer muy abstractas, que muchas veces son muy teóricas y difíciles de tratar o de discutir, que no siempre son discusiones que son bienvenidas en todos los ámbitos, son una pequeña punta, un pequeño inicio, el anzuelo que nos permite como iniciar, como la punta del iceberg que nos permite discutir otras cuestiones. Los conceptos, por ejemplo, del techo de cristal, que se habla, que también relaciona con lo que yo decía recién, de la diferencia o de la brecha del salario, la brecha laboral entre mujeres y varones, la diferencia entre las posibilidades de varones de ascender a puestos de poder en los trabajos y de las mujeres. También siguiendo con todo esto en la segunda ola de la concepción de cómo el movimiento no solamente es personal, sino también es colectivo, de lo personal es político, la posibilidad de organizarse, de tomar a las ideólogas feministas, a las filósofas, todo lo que tiene que ver con la teoría y aplicarlo, es decir, en la praxis, en las experiencias, en lo material, en la militancia real, cara a cara, cuerpo a cuerpo, ir pudiendo como interpelar a otras personas y relacionar el plano de lo abstracto con el plano de lo concreto. Y me parece que es muy interesante que analicemos, como decía Luli, cómo durante el último gobierno de tinte neoliberal, en los que muchos de nuestros derechos se vieron vulnerados y se vieron modificadas leyes y legislaciones que nos perjudicaron efectivamente por nuestra condición de mujer, cómo tuvimos la capacidad de organizarnos no solamente nacionalmente, o sea, de manera nacional en Argentina, sino también regionalmente en América Latina y en otros lugares como en Estados Unidos, cuando se le hizo la marcha rosa a Trump, o en Europa, que también se participó del primer paro internacional feminista de mujeres trans y travestis, y me parece muy interesante a evaluar nuestras posibilidades como movimiento y como organización, como mujeres organizadas, con objetivos políticos específicos, con ganas de cambiar la situación, no solamente social, sino también en materia de leyes y en materia de políticas públicas, porque ahí es donde efectivamente vemos las posibilidades de que nuestra situación mejore y nuestra situación cambie, las cosas no sean de la boca para afuera, que no se mantengan las promesas en este pacto de caballeros de sí, 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 y que después nos traicionen por la espalda, tener un Estado que nos regale, tener un Estado que nos cuide, que vele por nosotras, como por las personas que somos, por el colectivo que somos y por la situación de desigualdad en la que nos encontramos. Entonces, bueno, ahí estuvimos circulando el PDF, no sé si todos lo pudieron leer, pero si lo quieren, después yo les paso el link, por acá por el grupo, o me dan su número, o por el grupo de WhatsApp. Y ahí habíamos dejado algunos videos de testimonios de algunas compañeras trans, de repensar el género, de video también que decía la Luli, de cómo Cristina evaluaba su desempeño político y la repercusión que eso tuvo en materia de violencia simbólica. Y bueno, creo que eso sería todo más o menos. Hoy nos encontramos en una situación bastante desesperante, angustiante, que frustra, que enoja, que por lo menos a mí me genera impotencia, porque la pandemia nos quitó la organización El Gallo y nos quitó el cara a cara, y la última gran movilización que tuvimos
fue la del 8M, y bueno, cuando recién empezó nuestro año se paró todo, pero nada, creo que podríamos evaluar qué herramientas tenemos hoy en día y qué nos gustaría lograr a través de la militancia del feminismo popular, con las posibilidades que, por ejemplo, las redes sociales nos presentan hoy en día. Por lo menos eso es lo que una crítica, algo que quieran aportar a esto que planteamos con Luli. Como decía ella, todo lo que es la cuarta ola está muy fresca y todavía la estamos viviendo, entonces también es medio difícil analizar un movimiento al que una es contemporánea, pero siempre algo se puede hacer. Bueno, si nadie tiene por ahí algo para aportar, alguna crítica para hacer, yo creo que ya estaríamos, Pablo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, también, obvio. Lo que quieren decir, si tienen una crítica, también si quieren proponer algún tema del que les gustaría hablar o que les gustaría tratar o discutir en estos martes de formación, es un espacio totalmente abierto y que lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona y porque nos interesa formarnos mutuamente. Así que si tienen alguna opinión o algún aporte que quieran hacer, bienvenido sea. Bueno, si nadie tiene nada para decir, ya estaríamos. Les agradecemos mucho que hayan estado presentes. Como decía, estas instancias nos gustan mucho, por lo menos a mí. Y bueno, quería agradecerle a Luli por formar parte y a ustedes también por estar, por escucharnos, por darnos su tiempo. Así que muchas gracias, espero que estén bien. Y bueno, nos estaremos hablando en estos días y les avisamos de grabación. Bueno, Pablo, ahí estás. Bueno, yo también agradecerles a los que estuvieron escuchándonos, también decirles que es la primera vez que participo de lo que son las formaciones, así que obviamente estoy abierta si alguien tiene alguna crítica o algo para corregirme también. Y bueno, a mí también la verdad que me gustó como una forma de formarnos mutuamente, y bueno, si tienen alguna propuesta para hacernos, también estaría bueno escucharlo. Si no se animan a decirlo ahora, nos pueden escribir por WhatsApp, por los Instagram o por donde sea. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nada, espero que estén bien. Gracias, que nos estamos viendo y bueno, suerte, que estén bien. Un abrazo. Un abrazo, Palo, gracias. Salud.